¿Puedo? Sí, lo que quieras. Donde está muy pesado por aquí, para que sepan, Muchos días que la gente me dice, no te atreves a meterte en esa calle grabando porque te van a saltar encima. Eres un profesional de vivir en la calle. Deja que te sorprenda Tijuana, hay que sí. Desolación, tristeza y depresión. Aquí lo vamos a atender como reyes. ¿Es posible pasear por estas calles sin que nos hagan daño? Tan bonito que sea, ¿no? Aquí empieza lo bueno. Lo que hacemos aquí es distribuir sustancias ilícitas. Mira aquí la chica que es joven, que es pobrecita. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo los 13? 13 años. Cuando una muchacha no tiene todo esto, significa que la muchacha es de la otra vida, ¿verdad? Me acompañan aquí tres nuevas amigas. Chao, Coco. No, Coco me arranca un dedo. Parece una cebra, pero no lo es. Acá para Tijuana. Por fin he llegado en la última etapa de mi viaje increíble en México. Bueno, puede ser que no es el último, probablemente no es el último video que veis de México, pero bueno, es la última ciudad que voy a grabar. ¿De qué estoy hablando? Allá vamos. Estoy hablando de Tijuana, la segunda ciudad más poblada de todo México con 1,8 millones de personas. Nos encontramos en la Baja California, entonces al norte del país, justo a la frontera con Estados Unidos. Tengo suerte que es un día maravilloso porque, bueno, no tuve suerte ayer que había una lluvia brutal. ¿Por qué me paro aquí? Porque tenemos el Hotel César. Aquí a principios de 1900 se inventó la famosísima ensalada César y la hace con una preparación un poco diferente porque te llega un chico con un cuenco así de madera enorme y pone ahí hojas muy grandes, muy crujientes de ensalada y vas preparando toda la salsita con, bueno, aceite, anchoas, bueno, todo lo que le van poniendo y es una experiencia, yo diría, diferente. Estamos en la calle principal que se llama Avenida Revolución, lo podéis ver aquí. Allá hay un arco maravilloso y todo eso cuando se creó, bueno, oficialmente el 11 de julio de 1889, cuando se vendieron unas propiedades en el rancho Tía Juana, se llamaba así. Entonces empieza oficialmente el desarrollo de la ciudad, rancho Tía Juana, Tijuana. Bastante sencillo, ¿no? De entender. Pensá que en 2021 Tijuana era la ciudad mexicana con el índice de desempleo más bajo de toda México. Cosa que me sorprende bastante. Buenas. ¿Por qué? Porque he visto, y lo vamos a ver en otros episodios, muchas zonas con locales, bares, todo cerrado. Entonces me pregunto, ¿estos datos de dónde llegan? Otra cosa importante es la ciudad fronteriza más visitada de todo el mundo. Pensad que por su frontera, y eso lo voy a hablar muchísimo mejor en un episodio que voy a hacer en unos días cruzando la frontera con San Diego, pues de ahí pasan unos 50 millones de personas cada año, quiere decir unas 140.000 todos los días de la semana. Una auténtica locura. Otros datos interesantes, curiosos, es que aquí en 1950 es donde se creó el rock mexicano. Ni sabía de la existencia del rock mexicano, pero bastante obvio, ¿no? que exista. Creo que el rock se practica prácticamente en todos los estados del mundo. Otro dato súper interesante es que es la cuarta capital por turismo médico. ¿Turismo médico qué quiere decir? Quiere decir que aquí 2,7 millones de personas cada año vienen aquí a operarse, a hacerse revisiones médicas. ¿Por qué? Porque está lleno de clínicas. Yo creo que... Es muy conocido el bar. Este es un bar muy conocido, pues paramos un segundo, el Copeo, que es uno de los más antiguos. No, es de mucha gente que viene aquí, vienen a bailar y los que tú dices, las operadas vienen para acá. Exacto, yo creo que es tan visitado, uno obviamente será por los precios muy competitivos,
Y segundo, Estados Unidos es un país que utiliza mucho, ¿no?, todo eso de las estéticas, y siendo tan pegados puede ser que eso, utiliza mucho sus servicios. Aquí es donde está el agujero. Sí, exactamente. ¿Vale? Eso era un lugar que se llamaba El Pueblito y venía muchísima gente de todo el mundo. Yo llegué a conocer españoles ahí, que venían del otro lado de California de cortar mota, y vinieron acá y los encontramos. Y era un bar muy grande, pero era el bar más underground que te puedas imaginar, lleno de graffiti, las sillas de madera que se caían, habían púas por todas partes, putazos, botellas quebradas, locura total. ¿Y sabe por qué lo cerraron? Por todo Por eso. ese edificio. Ah. Bueno, esto creo que es el edificio residencial más grande, seguramente, por Da lo toda menos la del vuelta centro. así. Mirad aquí. Ayer, hablando con tu amigo, el dueño del bar, me dijo que hay un plan, bueno, la idea de hacer 300 edificios como eso en toda Tijuana en los próximos años. Entonces puede ser que vamos a ver un crecimiento exponencial de la ciudad de Tijuana. Otra cosa, y última para terminar un poco las curiosidades, Tijuana es nombrada la capital de la cerveza artesanal. ¿Por qué? Porque aquí la hacen muy bien. Ayer estaba hablando con el dueño de un bar que al mismo tiempo es una especie de padrote porque alquila las habitaciones a mujeres que se dedican a la prostitución. Pues me dijo, Tijuana al día de hoy no tiene nada que ofrecer a los turistas. Lo único que tenemos son mucho cinema y muchos bares y, vamos, lugares de prostitución. Entonces, la gente viene aquí simplemente para disfrutar, pero es un turismo bastante malo, ¿no? Bastante perverso, por así decirlo. Y de eso va el vídeo de hoy. Estamos haciendo un poco de tiempo, ¿por qué? Porque estoy esperando unos contactos que son personas que controlan la zona y me pueden acompañar, porque si no ahí duras 10 segundos. 10 segundos, ¿por qué? Porque es el barrio rojo más peligroso de todo el mundo, controlado totalmente por narcos, no sé de qué facción, no quiero decir nombres sin estar seguro porque no quiero que se enfade nadie. Entonces, estamos un ratito aquí, os quiero enseñar una cosita y luego vamos en aquella dirección o aquella, no tengo ninguna idea, se llama Zona Norte y vamos a ver eso, las calles donde se tolera la prostitución en Tijuana. Yo me llamo Charlie. Charlie, eres muy joven, ¿no? Yeah. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo los 13? 13 años. No, creo que tienes un poco más, amigo. Soy un niño fantasmal. Niño fantasmal. Ajá. ¿Qué es eso? Es un niño que no nació. Ah, pero... como un fantasma. Vale. Ajá. Porque en ese momento estás aquí en la calle, veo con un botecito de esa pintura. Ajá. Vale. No, nunca he visto la pintura, veo siempre otro producto que sirve para quitar la pintura, ¿no? Que te coloca. ¿Eso también funciona? Ajá. Aerosol. Sí. Una pintura de aerosol. Pintura de aerosol. Ajá. ¿Y eso qué te hace sentir? Me hace escuchar mis recuerdos que están en mi memoria y me hace sentirme bien. ¿Son recuerdos buenos o recuerdos malos? Buenos y malos. Me hace llegar a mi pasatiempo, mis recuerdos. Vale. Para eliminar aquellas cosas que me hacen daño. ¿Y te han pasado muchas cosas a lo largo de tu vida que te han hecho daño? Ajá. Bueno, positivas y negativas, pero eso ya yo me encargo de eso. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Quieres salir de esta situación o por el momento...? Pues no lo veo mal. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría salir de esta situación? No sé, tener un trabajo, un piso, una vida más tranquila puede ser. No, estoy bien. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. ¿Prefiere esa vida de... no sé si vive por la calle o no? Es la vida profesional. ¿Sí? Claro. ¿Por qué profesional? Que no hay profesionales como yo hoy en día. Eres un profesional de vivir en la calle. Claro. Vale, vale. Todo el tema de ducha, comer, ¿cómo lo haces? ¿La gente te regala dinero o hay una ayuda del Estado? Cuando comienza a llover, agarro un jaboncito Ah, y me baño. Ya. ah, muy bien. A veces ni me baño por tener suerte. Claro. Una cosa que tengo que decir, llueve una vez al año. ¿Tú qué? Llueve una vez al año aquí Sí, ayer. en Tijuana. Que dice que hay muy poca lluvia. Oh, no, llueve muy seguido. ¿Sí? Vale. Parece los tiempos de Noé, Sí. lloviendo.
¿Por qué tienes un perizoma aquí colgado? No es un perizoma, es una camiseta de mujer. Y eso me pasa montaña. Ah, es un pasamontaña. Para acordarme de mi mujer. Ah, vale, te lo regaló ella y así lo tienes contigo para recordarte. Ajá, eso es nuestro compromiso. Vale. Se casa con la niña, yo me casé así. Vale. ¿Te casaste así? Ajá. ¿Con eso puesto? No, yo no me he cansado de ella. Ah, vale, vale. ¿Y ella dónde está ahora? ¿En Estados Unidos Aquí o...? conmigo. Ah, vale, vale. O sea que nosotros fuimos tráfico de armamentos y nos agarramos a balazos con unos sujetos. Y queremos acordarnos de nuestra propia vida. Uy, complicado eso. Vale. Pero es algo fácil. Nada se nos complica. Pues hermano, muchas gracias. Yo sigo aquí por Tijuana a ver qué encuentro. Mucho ¿Vale? gusto por haberlo conocido. Un placer. Igual, amigo. Vamos a pillar algo de tomar rápido. Mira, 7-Eleven son, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, pero son como pequeños supermercados y junto a Oxxo o XXO son dos cadenas aquí de eso, cositas normalmente poco sanas, zumitos, patatas, aquí tenemos toda la parte de cervezas, ¿veis? Algunas cositas para la casa si necesitáis, algunos chuches y algo muy peculiar que he visto exclusivamente aquí, seguramente hay en otros países latinoamericanos, pero son estos, son como chuches, ¿veis? Pero llenos de chili, entonces arándanos enchilados, probamos arándanos enchilados. Aquí también para los niños le ponen chuches con mucho picante, entonces se acostumbran desde muy pequeño a comer picante, ¿veis? Enchilado. Por lo que he entendido, enchilado es chili, sal y muchas veces limón, ¿no? También. Y enchilado también es estar así, muy picante, o sea que Vale. ya te hizo el efecto. Sí. Estás picante. Sí. Pues probamos arándano enchilado. Yo soy un amante del picante, entonces para mí México es el mejor país del mundo en tema de comida, porque cualquier cosa te la sirve con una salsita o con algo picoso al lado. Cuéntame un poco, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué con la manzana y por qué no un porrito normal? Más natural, ¿Sí? sí. Sabe más la mota, Sabe más la mota como llamáis aquí la marihuana. la marihuana. ¿Tiene un toque como a manzana o nada? Sí, Sí, también. sí. ¿Cómo es el panorama, por así decirlo, de la marihuana aquí en Tijuana? ¿Es muy común fumar o es algo que hace muy poca gente? ¿Cómo? Siento que es más común que en otros lugares de México. Yo soy de Monterrey, pero aquí en Tijuana hay lugares donde es para fumar. Puedes ir a fumar y no pasa nada. Es tolerado, por así decirlo, en plan... Así como cigarro. Ahora sí, vamos hacia la zona norte. Bueno, ¿cuándo se empezó a construir toda esta zona? En los finales de 1800, ¿no? Cuando Tijuana... Madre mía, ¿y aquí qué pasa? Bueno, cuando Tijuana empezó a expandirse, ¿no? Económicamente, pero hubo un momento de inflexión máxima, estamos hablando de principios de 1900, cuando empezó el prohibicionismo, ahí va, el prohibicionismo en Estados Unidos, entonces la gente, sabéis que cuando le vietáis algo, le entra un poco el morbo, las ganas de hacerlo, entonces mucha gente se movía aquí para poder utilizar estos locales. Al día de hoy es una zona, se llama de tolerancia, lo hemos visto ya en muchos vídeos de Colombia, quiere decir que son zonas que entran un poco en un vacío legal, por así decirlo. Es verdad que en México la prostitución es ilegal, pero justo en esta zona, en estas 3-4 calles, se puede ejercer sin demasiados problemas. Las chicas se dividen más o menos en dos grupos. La primera, que son las que trabajan adentro de los clubs. Y hay muchas que hablan varios idiomas, obviamente, porque aquí hay muchísimos turistas. Y luego hay algunas que prefieren trabajar en la calle directamente. Son
legales de la misma manera, pero es una manera de trabajar un poco más tranquila. ¿Por qué? Porque estás al aire, no son locales llenos de humo, no hay música, ¿no? Todo el tiempo muy fuerte. No sé, yo si me dedicara a ese oficio, probablemente lo haría también en la parte de afuera. ¿Sabes cómo la llaman a estas chicas? Aquí, no, La pues, que están las afuera. Las paraditas. Eso, lo has pillado. paraditas. Las paraditas. Ahora lo vamos a ver, hay dos clubs muy importantes en esta zona que son el Adelita y el Hong Kong. Y la Malquerida. La Malquerida. Y la Malquerida también. Bueno, ¿por qué os dije que es el barrio rojo más peligroso del mundo? Por su conexión con el mundo narco. Y Adelita es un buen ejemplo porque parece que ha empezado una investigación por trata de humanas. Entonces no entramos demasiado en detalle porque me falta un poco de información. ¿Cómo está, muchacho? ¡Ahí va! Entonces me falta un poco de datos, pero bueno, puede ser que detrás de algunos negocios muy famosos, muy tranquilos, se puede esconder algunas veces historias un poquito turbias. Yo te quiero decir algo. Hay algo que yo analicé hace mucho tiempo que vivo aquí en Tijuana. La zona más conflictiva, entre comillas, de Tijuana está a 4 cuadras de la frontera. Está Vale. a 4 cuadras de la frontera del muro. Así que eso es muy poquito espacio para tanto dinero. Sí, esto es muy interesante, algo muy peculiar de Tijuana, que eso, a muy poco espacio de policía, ejército, etcétera, etcétera, hay una de las zonas más inseguras de la ciudad. Y hoy estoy muy contento, muy emocionado, ¿por qué? Porque también me acompañan aquí tres nuevas amigas de la ciudad que conocen un poquito el barrio. ¿Habéis vivido ahí o...? Toda la vida. ¿Ah, sí? Pues muy bien, no sé por qué, creo que son mis ángeles y hoy me van a cuidar. Los ángeles de Charlie. Exacto. Hemos intentado conectarnos con alguna persona que controla la plaza, pero parece que es demasiado temprano, es la 1:30, 2 de la tarde y no sé si están durmiendo algo porque trabajan hasta tarde, entonces no nos pueden acompañar. Hablar con la policía, sabéis que es algo que intento hacer exclusivamente en situaciones extremas como el Bronx de Medellín, el Bronx de Bogotá, etcétera, etcétera. En ese caso no, vamos un poco hacia lo locos. Son muchos días que la gente me dice, no te atreves a meterte en esa calle grabando porque te van a saltar encima. Lo intentamos, a ver qué sale. Cuéntame un poco, ¿qué me tengo que esperar? Deja que te sorprenda Tijuana, hay que sí. ¿Sí? Siempre hay algo nuevo. Vale. Nunca sabes qué esperar. Hay muchas mujeres que se dedican a este oficio. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Cuestión de necesidad? ¿Es un dinero fácil, por así decirlo? No sé, ¿qué opinión tienes tú de eso? Lo fácil, ¿no? Siempre creo que lo fácil es lo menos fácil. Cuidado. Pero muchas veces pues se reclinan por ese lado, ¿no? Lamentablemente son muchas muchachas que vienen de otros lugares que tienen la necesidad, no tienen familiares aquí, no tienen un lugar, un soporte, entonces se les hace más fácil, ¿no? Estos puntos y lamentablemente pues... Se dedican a eso. Has dicho una frase yo creo muy interesante que es lo fácil al final no es lo más fácil, porque a mí me parece muy complicado tener que estar ahí 10 horas por día, teniendo relaciones con personas que no conoces, que os podéis imaginar muchas veces, ¿no? También la situación higiénica me parece mucho más difícil que trabajar en una tienda de ropa ganando 10 veces menos, pero bueno, todos los días vuelvo a casa diciendo ha sido un día normal, no ha sido un día de, vamos, traumas que luego con el tiempo se suman y pueden afectar mucho a la persona. Ahorita vamos a pasar 1,5 cuadras y apagas la cámara y vamos a ver si nos dan permiso de grabar en un pedazo. Y si no, pues ya después nomás prendemos la cámara y estuvo. Vale. Para que la gente se ubique un poco, ¿dónde nos encontramos ahora? Estamos en la segunda con Constitución. Ahí está la capilla. La capilla es un poco la iglesia principal de la ciudad de Tijuana. Sí. En las noches roban ahí. En las noches hay un pasadizo así por donde se camina y por ahí roban mucho en las noches, ya en la madrugada pues. Pues consejo para los turistas, ir a visitar la iglesia durante el día, por la noche
evitamos, Sí. ¿no? Estamos de viaje para disfrutar y para tener buenos recuerdos, no para meternos en situaciones complicadas. Si queréis ver algo complicado, pues encendéis en YouTube y miráis mi canal y ya está, no os hace falta vivirlo en primera persona. Aquí ya empieza a cambiar todo, aquí ya, Sí. aquí ya empieza a sentirse la vibra total como Sí. cambia. Sí, 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 sí. De hecho, aquí hay una persona que sufre eso de algún tipo de... Drogadicción. Sí, drogadicción, tiene ahí el tubito, puede ser que es eso. Oye, ahorita Es verdad que no se hace el aire, como acabo de decir, más pesada siempre pesado. cuando entras en estos lugares. Podemos ver allá una señora también, pobrecita, que sufre de algo, tiene una infección bastante importante en la pierna y aquí la primera chica y los primeros clubs. Discover Zona Norte, Hong Kong Gentlemen's Club. Y aquí empezamos, ¿no? Aquí empieza lo bueno. Podéis ver al otro lado de la calle que hay muchas. ahí acaba de pasar una placa de policía, una patrulla. Cuando ellos pasan se meten todos los vendedores Vale. y ya pues continúa el negocio. Vale, se meten para adentro y luego... Sí, pues Mirad esta, por ejemplo, como va muy desnuda. Ahí hay otros. Escucha, mientras yo grabo, tú igual mírate mucho alrededor para que sí, no sí, se... sí, ¿sabes? eso estoy haciendo. Buah, es sudadera y íntimo, así muy fuerte, ¿eh? Muy impactante. Pues ahorita lo que hacemos aquí es distribuir sustancias ilícitas, lo que es marihuana, cristal, perico, LSD, píldoras. Cualquier cosa la tenéis. He visto en otra... Tenemos toda la farmacia aquí. Todo lo que quieras. He visto en otra zona de México que, por ejemplo, las sustancias como cristales, LSD, todo lo que es químico, no lo quieren. En plan, las mismas bandas criminales se enfadan si se vende eso. Quieren solo vender cocaína y marihuana. Aquí ya es diferente, porque hay muchos gringos, entonces vendéis cualquier cosa. No hay nadie que os prohíbe eso. Pues más que nada los gringos son los que la buscan más, pues son los que la piden mucho, entonces al cliente lo que pida, pues. Claro, claro. El mercado pide y vosotros estáis ahí para eso. Yo me he quedado aquí, vamos, 10 minutos para esperar a otra persona y he visto que hay mucha venta. ¿Se puede hacer mucho dinero en un día aquí en Tijuana? Sí hay mucho movimiento, lo que tiene aquí es que es muy turístico. Entonces vas a ver gente caminando donde sea, pues hay mucha gente, hay mucho turismo, mucho movimiento de personas. Y si yo soy un turista de San Diego, imagínate, vengo aquí, ¿cómo sé que en esa calle hablando contigo consigo eso? ¿Tenéis, no sé, los taxistas os conocen o, sabes, cómo sé que tú estás aquí? Pues ya toda la gente nos conoce, mucha gente nos ubica, nada más preguntas quién tiene X sustancia y te van a mandar para acá con nosotros. ¿Tenéis un sueldo fijo, entre comillas, que os paga la organización todos los meses o depende de cuánto vendes, un porcentaje es tuyo? Pues tenemos, dependiendo cuánto vendamos y también tenemos un sueldo. Ah, vale, es como un bonus, si vendes mucho te paga más. Es como un bonus. Tema peligrosidad, ¿no tienes miedo que pase aquí otra banda y te tirotea o de alguna manera no os hace daño? Pues sabemos que estamos vulnerables a todo tipo de riesgos por el trabajo en el que estamos, entonces tomamos nuestras precauciones y nos cuidamos. Sin entrar en detalle, ¿las precauciones incluyen también armas? ¿Vais armados? Cuando se requiere, sí solicitamos una arma también. ¿Tú has tenido que utilizarla en algún momento? Se ha ocupado y la hemos usado. ¿Te da miedo eso, en plan utilizarla o ya es algo normal? Pues no me da miedo porque el miedo te ayuda, te alerta, te hace que te defiendas. El miedo es como tu herramienta para que tú sepas cómo actuar, cómo accionar en ese momento. Entonces, una zona complicada, estoy así parece que te estoy entrevistando a ti, ¿vale? Y en realidad, si pasáis tranquilos, sin molestar, no pasa nunca nada, ¿no? El problema es exclusivamente la cámara, que es algo que a quien no le gusta. Cambia un poquito ya, estábamos en la zona, puede ser un poquito más picante, aquí ya se abre mucho. Ah,
Vale, pues una de las más conocidas. Exacto, exacto. Pues una zona bastante guapa, en realidad se ve todo nuevo, no da la sensación de peligro. Estoy seguro que podéis venir aquí a disfrutar de estos shows sin ningún problema, os repito, sin molestar y sin nada. Lo que acabamos de pasar es el club histórico. Aquí que os está la dije. iglesia cristiana al lado del Congal. Sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Esto es icónico. Este es icónico, exacto. Ahora, vamos aquí que os lo enseño mejor. Tenemos una iglesia cristiana por aquí. ¿Lo veis? Y justo al lado está uno de los locales, si no el local más famoso de todos, que es Hong Kong. Lo vemos allá y parece ser el club más grande de toda Latinoamérica. Parece que tiene más de 2.000 chicas. No sé si es verdad o no, porque he ido a hablar con ellos y no querían dar ninguna entrevista, pero lo veis, todo el hotel. Supongo que está dividido en parte, no sé si has entrado nunca, pero será una parte de show y luego habitaciones Son para... como 5 pisos A de ver, shows. él ha entrado, No, él sabe. no he entrado, pero nunca he entrado, gracias a Vale. Dios. A mí no me gustan esos lugares, pero el caso, sé que son como 5 pisos de show. Sí. Y tú nomás con una cerveza te puedes quedar todo el día mirando morras. Con una cerveza nomás con eso te puedes Vale. quedar ahí mirando gente. Vale. Y ya los shows sí son bien caros y todo Sí. eso, pero pues cada Sí, quien. también las cervezas son mucho más caras, pero es normal, ¿no? Exacto, te cuesta 3 veces más. Ya. Es como un tipo recordatorio de que yo creo que Dios siempre está en medio de todo, ¿no? Muy bien, me gusta, pero es un poco paraíso y infierno, que en realidad no es ningún infierno, pero obviamente el vicio, la sexualidad está conectada con todo el tema del infierno, ¿no? De la perdición, los vicios carnales. Entonces es una contraposición, yo diría, bastante interesante. Al otro lado de la calle están gritando algo, pero no creo que está de alguna manera relacionado con nosotros. Es una zona, obviamente, ¿no? Como toda la zona un poquito más peligrosa, controladas por lo que se llaman agüeros o halcones, o ¿cómo lo llamáis vosotros? Los que controlan, agüeros. Los buenos. Acá, No, los no. halcones, los que miran. No, tiradores, acá se les dice Tiradores. Tiradores, pues me gusta menos como palabra porque tirador puede ser que te tira. Básicamente es eso. ¿Seguimos por aquí, sí? Sí. Gracias, hermano. ¡Qué show, parce! Vemos cómo se mezcla un poco la drogadicción con pequeñas tiendas, aquí por ejemplo ahí de zapato utilizado, con prostitución. Aquí me dijeron, no vayas a grabar porque no puedes, pero al final he visto gente simpática, me habéis parado, está todo bien. Aquí, y aquí es legal, entonces ¿por qué esconderse? ¿Sabes? No pasa nada, simplemente uno no se mete con la gente. Si tú no te metes con la gente, no pasa nada. Todo bien. Me gusta mucho tu maquillaje, es un maquillaje diferente. Os puedo preguntar a qué os dedicáis, ¿trabajáis aquí? ¿Sois, no sé, las jefas? ¿Cómo funciona aquí un poco? Soy Magdalena, estamos acá en Tijuana, vengo de Quintana Roo, Cancún. Exacto, Quintana Roo, para quien no lo sepa, está en la parte sur y es la zona Cancún, Tulum, Olbos, las más turísticas. Así es, y acá pues yo soy mesera, acá estamos trabajando acá de meseras y pues gracias a Dios hay un poco de trabajo, nos está yendo un poquito bien acá con las compañeras y sobre la parte, ahora sí que estamos acá en la zona, ¿no? La zona norte acá de Tijuana y sobre el, ahora sí de peligro, como dice mi compañera, mientras no te metas en problemas, no pasa nada, ¿no? Sí es algo inseguro Tijuana, ¿no? Porque pues diarios escuchamos, pues ahora sí... Balacera, balaceras, muertos. ajá, exactamente. Sí. Pero pues... ¿Echas de menos Cancún? Porque Cancún es bastante más segura que Tijuana. ¿Echas de menos esta sensación de seguridad, de tranquilidad? Sí. ¿Sí? Sí, es más tranquilo, es más seguro Cancún, de hecho. ¿Te gustaría volver allá o ya tienes tu tranquilidad aquí en Tijuana? No, de hecho yo voy a regresar, pues ahí está toda mi familia, acá estoy sola yo. Y sí, pienso regresar primeramente Dios, Cancún. ¿Qué piensas de este oficio a que no se dedican muchísimas mujeres? ¿Te parece que está bien? ¿Tendrán que hacer otro tipo de trabajo? ¿Cuál es tu opinión sobre la prostitución?
Ok, sobre la prostitución, pues la verdad, órale. Ajá. Si quieres, habla tú de ese tema, habla tú de ese tema. Exacto. ¿Puedo? Sí, lo que quieras. Yo considero que la prostitución es algo que viene desde la época antes de Cristo. Es un trabajo como cualquier otro y creo que todas las personas lo hacen por cierta necesidad, ¿verdad? Yo creo que todas las personas, X razones, por sus hijos, hay otras personas que lo hacen por droga, incluso hay personas que están dominadas y lo hacen a la fuerza. No lo hacen especialmente porque ellas quieran. Yo me he dado cuenta de muchas personas que les han traído de otros lugares, incluso de otros países. Yo soy salvadoreña, orgullosamente, y pues yo me vine El gran sola. Bukele, ¿no? Que está haciendo grandes cosas. Sí. Saludos Bukele. a mi presidente. Ahí está. Y en realidad yo considero, yo vine por mi propio gusto, ¿verdad? Huyendo de la violencia que había antes en mi país. Pero bueno, dicen que ahora ya todo está cambiado. Lastimosamente la economía en mi país no cambia. Pero ¿Cambia la seguridad o no cambia la economía? sí, pues la seguridad sí, pero la economía sube. Y eso pues no está bien. ¿Tú aquí eres mesera o te dedicas al oficio? Soy mesera. Esto me significa a mí que yo soy mesera. Ah, vale, no lo había visto. El cinturón Tengo con todo. Esto significa que yo soy mesera. todo lo necesario. Sí, Vale. esto es. Vale. Esto significa que soy mesera, tengo mi servilletera, tengo todo, mi encendedor, ¿verdad? Todo, soy mesera nada más. Cuando una muchacha no tiene todo esto, significa que la muchacha es de la otra vida, ¿verdad? ¿Tienes hijos o hijas? Tengo 2 hijos, Ah, hombres, los dos. varón y hembra. Hembra. Si la hembra en algún momento, 16, 18, te dice, mamá, me gustaría probar eso, esa tipología de trabajo, porque se gana mucho y me quiero comprar el coche, el piso, ¿qué le dirías? ¿Te parece bien? O... En ningún momento. Yo considero y siempre les he enseñado a mis hijos a saber valorar lo que yo les di y realmente pueden esforzarse por obtener lo que ellos quieren siempre y cuando puedan trabajar normalmente. Vale. Mi hija tiene 30 años y mi hija es cajera de un restaurante, Vale. acá se llama La Churrasquería, Sí. y pues mi hijo está al otro lado trabajando también decentemente. Creo que no hay necesidad para llegar a ese punto, pero cada quien, ¿verdad?, tiene su propio pensamiento. Exacto. Entonces, es un poco un discurso contradictorio, porque has dicho, es un trabajo como todos, pero al mismo tiempo no te gustaría que lo hiciera alguien a ti muy querido. En plan, es igual un trabajo que muchas veces puede dañar mucho la psicología de una mujer, puede vivir situaciones muy traumáticas. Es un trabajo respetable, pero mejor buscar otra cosa Pues si se como tiene te la digo, posibilidad, yo considero que cada persona es un mundo, cada cabeza piensa diferente, ¿verdad? En mi aspecto, yo les he mostrado a mis hijos que podemos salir adelante sin llegar a ese extremo, porque ese es un extremo muy fuerte, llegar a la prostitución, Claro. ¿verdad? Pero como te digo, cada quien, ¿verdad?, sabe sus necesidades, incluso otras que no están porque quieren, ¿verdad? Pero pues ahí cada quien es su pensamiento. Pero al menos yo le considero, y a mi hija yo le he dicho muy bien de que ese no es el mejor camino. Un mensaje para la gente que ha visto esta entrevista, ¿qué os gustaría decirle a estas personas? No, que vengan a Tijuana, aquí todo está precioso, aquí los esperamos, que vengan a disfrutar, que vengan a visitarnos. Aquí los vamos a atender como reyes y a las chicas como reinas. Aquí no pasa nada, todos estamos bien. Todo bien. Bienvenidos. Eso es. Acá para Tijuana. Muchas gracias. Aquí hay lavanderías, negocios comunes, pero podéis ver aquí. Bueno, obviamente no hablo cuando no hay que hablar, pero las imágenes hablan solas. Aquí el señor tomando, no sé, es bastante común aquí el abuso de alcohol. Y es muy interesante eso, mirad este corazón con todos los tapitos y la gente lo va poniendo aquí desde arriba y va reciclando. Me parece algo muy bonito, se hace un corazón ahí de tapones, bien simpático. Hola. Muchas veces no me doy cuenta, pero luego cuando reviso los vídeos veo mucha gente que saluda y... Mira, algo que se ve mucho aquí en Tijuana, buenos zapatos a, Sí. a barato Buenas precio. tardes. ¿Se pueden enseñar los zapatos? Sí. Son originales, ¿cierto? Todos son originales. Son originales, pero de segunda mano. Originales y nuevos. Y nuevos también, ¿vale? Lo- Si viene aquí un turista, ¿lo puede comprar con la caja y todo o simplemente el zapato? Son nuevos pero sin caja. Vale. Como en Estados Vale. Unidos muchas veces en los pallets dejan zapatos que nunca usaron. Claro. Solo los compraron y los dejaron ahí tirados.
Hay partes no puedes grabar por las muchachas, porque luego te aventan malandros, Vale. Sí. Porque tengan cuidado con eso, porque es más, te van a quitar la pinche cámara, Sí, no, me han dicho hay que... áreas donde está muy pesado por aquí, para que sepan, porque, o Sí. sea, las morras hay gente que las cuida, pues. Sí. Yo hablé con gente de allá. Sí, sí, ¿Dónde es- hablaste? No, desde aquí, desde la Revolución hasta acá, Pero es ya- que cada quien tiene historia aquí por cada cuadro. No, no sé, pero no nos hemos metido en todas las cuadras nomás. Ahorita estuvo todo vacío y grabamos todo, la neta muy vacío, entonces no hubo ningún problema. Y no molestamos a ninguna chica, no la enfocamos, siempre de lejos, ¿sabes? Simplemente con que vayas grabando. Pues, Sí, llegue y te sí, sí, arrebatan se la molesta. cámara. Ok, pues vamos con cuidado y a ver que no nos pase nada. Muchas gracias. Gracias. Vean aquí la chica que joven que es, pobrecita. Curioso, no nos podemos parar nosotras, por decir aquí, porque Ah, ¿lo he visto? muchos se nos quedan mirando como hombres Sí. que pasan, es como que, Sí. como que estás haciendo aquí, ¿no? Sí, sí, en plan, ¿cuánto es? Exacto. Bueno, en realidad tú tienes un estilo guapísimo, pero es un estilo normal, por así decirlo. Es difícil que tú te dediques a este oficio vestida así, ¿no? Vemos que son mucho más exageradas, ¿no? En su enseñar, ¿no? Sí, ya ves, pues uno, aunque Estamos hablando así a trocito porque hay momentos que pasamos al lado de ella y no queremos incomodar a nadie. Exacto. sí, yo creo que aquí las personas que vienen sí buscan un estereotipo, pero pues a la vez, si te ven, ¿qué importa, no? Sí, exacto. No, de hecho puede ser aún más llamativo porque dicen, ¿cómo son todas así tan exageradas? Me gusta esa chica porque es más reservada, tiene un estilo más normal, ¿sabes? Es que, vamos, la sexualidad y la fantasía, cada uno tiene la suya, entonces eso puede ser aún más excitante. Vamos, por aquí, que entramos en una especie de mercadillo aquí, callejero. Se empieza a mezclar lo que es como el tipo sobre ruedas Sí. y también hay lugares clandestinos aquí donde simplemente pasas y te venden droga o te ofrecen cualquier otro. Las dichas y pan. No. Ok, no puedo decir eso. Okay. Sí, no, claro que puede, se puede decir todo. Lo importante es no decir lugares, no decir nombres. ¿Por qué? Porque estamos aquí para explicaros cómo funciona la zona. Exacto, no es para joder a nadie, para hablar mal de nadie, te enseño la realidad, así, tal cual como es, y además yo me voy, vosotras os quedáis, entonces no vamos a decir nada malo para que no tengáis Aquí tenemos problemas. otra iglesia. San Juan, cuartos de renta, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es una iglesia? No, es un hotel. Es un hotel. Ah, hemos pasado de iglesia a hotel. ¿Qué iglesia buscan? ¿Qué iglesia? No, me ha dicho, mira, esta es otra iglesia, pensaba que era una iglesia. Tan bonito que sea, ¿no? Ella es la jefa de la zona. No, pero la jefa de inspección. ¿Sí? Sí. Dime la verdad, si se puede decir. ¿Es un hotel cualquiera, viene el turista, o es un hotel que se dedica a eso, a dar habitación a las personas que quieren estar con las mujeres de aquí? No, es un hotel tranquilo, un hotel espiritual, digamos, no drogas, no alcohol. Ah, Para espiritual. gente de trabajo. Ah, muy bien. Trabajan. O sea, Sí. no vicios, no drogas, no alcohol. Los que trabajan de varios muy bien. rumbos, que sean gente trabajadora, que vengan a lo que es descansar sin problemas. Y ya está. ¿Cuánto? No quiero saber exactamente, pero más o menos una idea de precio para una noche, ¿cuánto puede ser? Pues Depende de una persona, ¿no? depende de una persona o dos, pero pues 280. por día. Vale, que son unos $15, 17 por ahí. Y en la Bueno. noche pues no pueden salir a dormir. Ya no pueden salir. Ah, ¿qué es? Una cárcel. Es un hotel, pero me tiene secuestrado ahí. Que ya no salen para que no les pase nada, porque luego andan en vicios. Ah, Y vale. al otro día, papá, y Como si estuvieran en su casa con sus mamás. Así. Lo cuidáis. Soy su mamá por una noche. solo que se enfermen pueden salir. No, es que aquí es para que Es el peligro en la ya, noche. ya si quieren estar en otro lado son las 24 horas, pero cuántas personas les pasan, les roban. ¿Cuánto tiempo llevan con el negocio abierto? Ya tenemos como 40 años. ¿Qué pensáis de toda esta zona, con el peligro y todo lo que conlleva? ¿Sería mejor desplazar a estas mujeres en otra zona o está bien, es parte de la cultura de Es Tijuana? parte de la cultura, eso es parte, pero es como todo lo que hay pasa, donde quiera pasa. Las iglesias igual, ¿para qué se admiran? Todo es igual aquí donde sea. El que Aquí no, es como Babilonia. el
que no se educa, pues no, ¿verdad? No hay una perfección, ni lo habrá. Es que lo bueno no está en el lugar, sino en uno. Cada quien lleva las cosas como quiera. O sea, digamos, puede estar en la guerra, pero si usted no quiere participar, no va a participar. Exactamente. Claro. ¿No? Y si tú eres drogadicto, yo no sé por qué, Doc? Si tú eres drogadicto, ¿por qué voy a entrar yo a las drogas contigo? Cada quien en lo no, suyo. yo a lo mío, tú. Es como aquí hay drogas acá, tú allá, yo acá, yo cada quien su vida. Y en cualquier parte de todo. Hay de Hasta en todo. Italia, ¿no? Que es el Papa y todo, ¿no? Exacto, exacto. Este es un mensaje muy bonito. El padre está muy enfadado. Es un mensaje muy bonito. Y el mensaje es que tú puedes estar en el medio, ¿no?, de una situación problemática, rodeado de personas problemáticas o de perros enfadados, pero puedes elegir. Siempre puedes elegir el camino mejor. Nos vamos porque si no le sale ahí la garganta. Ay, le caíste bien. ¿Por qué me has arruinado la entrevista? Explícame. Explícame por qué lo has hecho. Él quería salir. Es que él es el perro de la zona norte. Es perro de la zona norte. Se llama Coco. Coco de la zona norte. ¿Qué hablan, Aquí está. papá, Coco? ¿Qué hablan? ¿Por qué Él pilla Coco? manda la zona, él manda la ¿Qué zona. piensas de esta zona, Coco? Cuéntame. Ven, Ahora ya no hablas, ven, ¿eh? porque Cuando no. tienes que molestar, habla y ahora no. Chao, Coco. No, Coco me arranca un dedo. Chao, hasta luego. Coco, buena onda, pero no sé, se molesta rápido, Coco. Seguimos. Aquí, eso es un mercadillo de cosas de segunda mano y la situación se hace un poquito más chunguilla. ¿Veis la chica allá atrás que eso? Busca en la basura. Hay militares en la esquina. Una pregunta, soy un chico italiano, me dedico a hacer vídeos en YouTube en todos los barrios más peligrosos del mundo. ¿Es posible pasear por estas calles sin que nos hagan daño o lo veis muy complicado? Que no, ahorita está todo tranquilo. Estamos lo que es Ejército, Guardia Nacional, Vale. dando recorridos, FBI, Policía Estatal, Municipal. Vale. Todos, en todas las esquinas estamos los elementos de nosotros. Sí, he visto algunos coches que pasaban por ahí, pero el punto es que os veo con tantas cosas como si fuera eso, guerra prácticamente, que me asusta. En plan, digo, Es parte del equipamiento que debemos de traer nosotros. vale. Si vamos allá ya salimos de la zona roja, ¿no? Sí, no, pues... Entramos más, ¿Sí? más profundo. Y Pero no lo aconsejas. Ya es peligroso con la policía, ya no es peligroso con los miesos. Bueno, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué me van a hacer la policía? No te imaginas cómo son acá, es que, en serio, quisiera decir cosas buenas de ellos, pero es que no. No, sabemos que como en todos los trabajos hay gente que lo hace de manera honrada, profesional y hay otro que se deja llevar por quiero decir algo el cash. Es normal en todo el ayer mundo. te dije esto. Hace 30 años los cholos son los malandros, pues los malandros de hace 30 años, todos, la mayoría son policías hoy en día de aquí de Tijuana. Tú le quitas los uniformes a los policías y todos están tatuados como verdaderos cholos. Entonces, pues, por eso muchas veces es tan difícil hablar con ellos, porque es como hablar con un malandro más. Mirad ahí, el Pan América, son los servicios de seguridad privada y está, os digo, todo México está muy lleno de esto. Es un negocio muy rentable porque se necesita eso, seguridad cuando transportas dinero. Y esta es el punto, creo, más central de la Tijuana antigua. Y mirad aquí estos arcos. ¿Sabes si son arcos originales o es una representación así? Ni idea, ¿no? Mira qué bonito ahí, con el amigo. Mira cómo cambia el contraste Sí. de ese cuadro acá. Aquí ya, ¿no? Todo mucho más tranquilo, siempre turístico. Podéis tomar aquí una... ¿Qué se toma aquí? ¿Tequila? Cervecita, claro. Cerveza, una margarita, una piña colada, amigo. Me gustaría. Terminamos eso y vamos. A la orden, mi nombre es Francisco, con gusto los atiendo, amigo. Muchas gracias. A la orden, joven. Los espero, ¿eh? Ahora nos vemos. Gracias. Mirad aquí eso que característico, Bar Villa García. Estos lugares son los que nunca cierran. Y hay un chico ahí a la entrada, lo podéis ver a la izquierda. Ajá. Desnudo y tatuado. Y una chica trans que se está besando con un cliente. Folclorístico. Mira, esto es muy clave de Tijuana, que es la cebra de Tijuana, que en breves palabras es un burro, pero pues es una cebra. Parece una cebra, pero no lo es. Es un burro. Muy guapo. No, gracias, pero explícame, ¿cómo se pinta un burro así? ¿Hay como una pintura spray o cómo funciona?
No, pintura ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Ay, para el cabello. Pintura para el pelo. Ah, pinta para el pelo, vale. No es algo que dañe el animal de ninguna manera. Vale, vale, vale. Uy, ya no le gusta, ¿eh? Ha quitado la bandeja. Hay mucha gente que se quiere hacer la foto. ¿Se trabaja bien de eso o es difícil? ¿Hay muchos turistas? Más o menos. ¿Sí? Vale, vale. Ah, sí. Ah, ves. Podéis hacer... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Podéis hacer la fotita y detrás los amigos. Entonces, delante, ¿no?, de uno de los símbolos de ese barrio, Long Kong Gentleman's Club. Espero que os haya gustado, ha sido bastante adrenalínico. Muchísimas gracias a estas preciosas mujeres que me han acompañado en este viaje. Gracias, obviamente, a mi amigo aquí, que lo vais a ver en varios vídeos porque es el puto amo de la zona, conoce a todo el mundo. Y nosotros, chicos, como siempre, nos vemos en el próximo episodio.